tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Roberto Reyes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En este caso vamos a explicar un tema en relación a la experiencia educativa circuitos de corriente directa, impartida por el ingeniero Gabriel Zapata Rodríguez de la Universidad de Veracruzana, el cual consiste en armar un circuito paralelo serie, que más adelante les enseñaré, con las siguientes instrucciones. Dice que en el circuito construiremos el voltaje, corriente y potencia de cada una de las resistencias. Cotejaremos esos cálculos con las mediciones de nuestro multímetro y haremos una tabla donde compararemos los valores de sus resistores con los reales, para lo cual necesitamos mostrarles el circuito que vamos a construir, así que vamos por ello. Bien, como podemos observar, ese es el circuito que tenemos que realizar. Está montado en un protoboard, tiene resistencias en paralelo y en serie, tiene una fuente de 5 volts y una corriente de alimentación de 15.8 miliamperios. Para analizar este circuito nosotros vamos a tomar el sentido convencional de la corriente, es decir, vamos a suponer que la corriente eléctrica sale por el polo positivo y entra por el polo negativo, de tal manera que este polo negativo va a funcionar como tierra. De esta manera, si nosotros podemos analizar, el polo positivo va a alimentar directamente a estas 4 resistencias que se encuentran en paralelo y a su vez estas 4 resistencias van a desembocar en la tierra o en el polo negativo de este protoboard. Bien, saliendo de esto, ahora nos encontramos con este arreglo de acá. Este lado positivo, suponiendo que tomando en cuenta un sentido convencional, va a alimentar a esta resistencia mediante este cable. Luego se conecta en serie directamente con esta otra resistencia, se va a conectar también en serie con esta otra resistencia, que también simultáneamente se va a conectar en serie con esta otra resistencia, el cual va a desembocar nuevamente a tierra y así vamos a cerrar este circuito. De tal manera que lo único que vamos a restar es realizar la lectura de cada una de estas resistencias, para lo cual, utilizando el código de colores, yo previamente ya me ocupé de extraerlos y, por ejemplo, esta resistencia va a ser de 10 kilo ohms, esta va a ser de 1 kilo ohm, esta va a ser de 540 ohms, de 5 kilo ohms, 10 kilo ohms, 100 kilo ohms, 1 kilo ohm y finalmente 590 kilo ohms, para lo cual tenemos que conseguir estas resistencias, montar este circuito en un protoboard y aparte comprobarlo matemáticamente. Bien, si podemos observar, es un circuito serie paralelo, del cual nosotros tenemos que representar mediante el uso del protoboard, comprobarlo con el multímetro, que más adelante lo haremos, y realizar los cálculos respectivos. Tomando en cuenta que el sentido de la corriente es de más a menos, podemos identificar dos nodos, de tal manera que nos permita formar un análisis más simple que a simple vista observar el protoboard. Por lo tanto, si el polo positivo va a ser el que energiza todas las resistencias y el negativo va a funcionar como tierra, vamos a tener dos nodos principales, a lo cual nosotros vamos a pasar al lado matemático. Bien, como lo vemos en la imagen digital, estos son los dos nodos que les comentaba, tanto este nodo que va de esta hilera de resistencias en paralelo, como este nodo que va a funcionar como tierra por el negativo de la fuente. Bien, este es el arreglo paralelo serie que tenemos en la imagen digital de una forma más simple que nos permitirá analizar este circuito. Para la resolución de este circuito tenemos que encontrar tanto caídas de voltaje como la intensidad que fluye en cada cable conductor, así como la potencia y balance de potencia que tiene este circuito, para lo cual existen varios métodos. Se puede optar por el método de mallas, por el método de nodos. Yo, sin embargo, opté por realizarlo mediante la simplificación sumaria de resistencias en serie paralelo, recordando que las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo debería ser el inverso del valor de cada una de estas resistencias, para lo cual nosotros vamos a empezar a identificar cada una de estas similitudes. Por ejemplo, tanto R5, R6, R7 y R8, nombres de los cuales yo opté para identificar estas resistencias, se encuentran en un arreglo en serie, por lo tanto vamos a sumarlas. Haciendo la suma de esas 4 resistencias nos quedan 10.000 ohms más 100.000 ohms más 1.000 ohms más 590 ohms, nos da un total de 211.590 ohms. En mi caso voy a utilizar esta nomenclatura. Este 5 y 8 en realidad significa que es la suma de resistencias que va de 5 a la octava, es decir, esta y esta. Con estos resultados tenemos el siguiente circuito equivalente. Tenemos R1, R2, R3 y R4 que corresponden a estas 4 resistencias que tenemos en orden de paralelo y la suma de estas 4 que son 111.590 ohms de R5 a R8, para lo cual, si se dan cuenta, es muy evidente, tenemos un circuito ahora en arreglo paralelo, por lo cual vamos a proceder a su suma. Bien, entonces para calcular la resistencia equivalente de estas 5 basta con sumar el inverso de cada una de estas resistencias. Tenemos 1 sobre el uso de 10.000 ohms más 1 sobre
algo más adelante lo vamos a comprobar en el protocolo para ver si realmente concuerda o no. Bien, entonces con el circuito simplificado tenemos este circuito equivalente con una fuente de 5 volts, una fuente de voltaje de 5 volts y una resistencia equivalente a 316.37 ohms. Lo único que nos queda para regresarnos a todo esto es calcular la fuente de la intensidad de fuente, es decir, la intensidad que suministra esta fuente a todo nuestro circuito. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje de la fuente entre nuestra resistencia equivalente, es decir, 5 voltios entre 316.37 ohms, que es el valor que previamente habíamos calculado. Por lo tanto, nos da un valor que es de 15.804 miliamperios. Esto es muy importante, ya que si se dan cuenta y si podemos recordar de la primera imagen digital que vimos, teníamos una fuente de 5 volts y una intensidad de 15.804 miliamperios de alimentación, por lo cual quiere decir que nuestra interpretación del circuito de la imagen que nosotros tuvimos en pantalla es adecuada, lo cual lo único que resta va a ser calcular el diferencial de voltaje en cada una de estas resistencias. Como estas resistencias están en paralelo, quiere decir que el voltaje que va a tener en cada una de estas terminales va a corresponder al mismo voltaje de nuestra fuente, por lo cual podemos concluir que la variación de voltaje de R1, R2, R3, R4 y de R5 a R8 va a ser de 5 volts. Entonces ponemos 5 volts. Bien, aquí expresé lo que previamente habíamos explicado, que la variación de voltaje es igual a 2, a 3, a 4, al 5 de 8, que es igual a 5 volts. Esto se debe, como tenemos una regla en paralelo, todas estas terminales van a corresponder al mismo voltaje que nuestra fuente, que en este caso son de 5 volts. Bien, lo único que resta es calcular la variación de voltaje en 5, en 6, en 7 y 8, para lo cual vamos a ocupar este resultado, que nuestra variación de voltaje de 5 a 8 va a ser de 5 volts. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular la variación de voltaje de tanto R5, R6, R7 y R8, no sin previamente haber omitido algo. Recordemos que estamos resolviendo un circuito, lo cual implica encontrar tanto intensidades como voltajes en cada uno de los carros conductores. Por ende, tenemos que encontrar la intensidad que fluye aquí, que vamos a llamar I1, I2, I3, I4 e I5. Estas intensidades vamos a calcularlas con un divisor de corriente, el cual vamos a expresar de esta manera, el cual nuestro divisor de voltaje queda expresado de la siguiente fórmula general. Tenemos la suma del voltaje de nuestras resistencias que se encuentran en paralelo menos la resistencia de interés a cada una de nuestras resistencias, que son 5. Por ejemplo, si vamos a analizar R1 va a ser nuestra resistencia de interés, si vamos a analizar R2 va a ser nuestra resistencia de interés, y así sucesivamente por cada una de estas. Entonces, la suma en paralelo de R1, R2 hasta R sin contar la resistencia de interés dividido entre nuestra resistencia de interés más nuevamente la misma suma que teníamos en la parte del numerador. Por lo tanto, esta es la fórmula que ocuparemos para determinar I1, I2, I3, I4 y 5 antes de pasar por los voltajes que se encuentran en estas resistencias. Bien, y esa es la división de voltaje. Tenemos que para I1 es igual a la fuente, a la intensidad de corriente que suministra nuestra fuente, que es IS, que convertidos en amperios, porque lo habíamos expresado en amperios, son 15.804 amperios por nuestro divisor de voltaje. Para agilizar la nomenclatura de toda esta operación, yo lo que hice es poner dos barras. Estas dos barras quieren decir paralelo, con lo cual quiere decir que a esta resistencia la vamos a sumar como si estuviera en paralelo. Es decir, hacer este método, pero por cada una de estas resistencias que se encuentran aquí y acá. Y es lo que lo comentábamos previamente. Va a ser la suma de las resistencias que no estamos analizando dividido entre nuestra resistencia de interés, que en este caso va a ser una por cada una. Tenemos resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, más las resistencias que no son de nuestro interés, que forman parte del numerador. Haciendo todas esas operaciones nos da que I1 es igual a 500 microamperios, I2 5 miliamperios, I3 9.259 miliamperios, I4 de 1 miliamperio e I5 de 44.806 microamperios. Bien, y ahora sí vamos a proceder a calcular la medida de voltaje que existe en R5, R6, R7 y R8, para lo cual utilizaremos la ley de Ohm, que dice que el voltaje o la caída de voltaje en un elemento va a ser igual al producto entre la intensidad de corriente que fluye entre él por su valor de resistencia, para lo cual tenemos que hacer 4 operaciones tomando en cuenta que en este caso la corriente que fluye a través de estas resistencias va a ser igual a I5, que habíamos calculado que era de 48.4
Bien, y calculando las variaciones de los voltajes entre la resistencia 5, 6, 7 y 8, considerando que a cada una de estas le llega aquí 5, que son de 44.806 microamperios, resta por multiplicar el valor limitativo de la resistencia. La variación de voltaje de 5 nos da 448.06 milivolts. Para el voltaje de 6 nos da 4.806 volts. En la variación de voltaje 7 nos da 44.806 milivolts. Y la variación de voltaje V8 nos da 26.435 milivolts. La suma de todos estos voltajes tiene que ser igual a 5, que como lo habíamos visto previamente, tiene que ser igual a la variación de voltaje entre la resistencia 5 a 8. Por eso, si nosotros sumamos este valor, y este, vamos a obtener 5 volts que corresponden al voltaje que suministra la fuente de nuestro circuito. Bien, y como ya habíamos comentado previamente, tenemos todas las intensidades, todas las variaciones de voltaje y los valores de cada resistencia. Lo único que queda es hacer el balance de potencias. Bien, entonces para calcular el balance de potencias, primero vamos a calcular el balance de... Bien, y ahora para calcular el balance de potencias, primero vamos a determinar la potencia suministrada que ahora sí que entrega esta fuente de energía, esta fuente de corriente, Bien, y ahora vamos a determinar el balance de potencias, para lo cual nosotros tenemos que encontrar la potencia suministrada que entrega esta fuente de voltaje a todo nuestro circuito, para lo cual tenemos que analizar los resultados que realmente hemos obtenido. Recuerden que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Habíamos determinado y es que es igual a 15.804 miliamperios. Entonces, si esa es la que entrega la fuente de voltaje, y son 5 volts que tiene esta fuente de voltaje, para nuestra potencia suministrada tenemos que multiplicar la intensidad que entrega esta fuente por su voltaje respectivo. Es decir, 15.804 por 10 a la menos 3 amperios, porque habíamos manejado miliamperios, multiplicado por 5 volts, nos da un total de 79.02 watts, convertidos a unidades de ingeniería, 79.02 miliwatts para su mejor interpretación. Bien, y la segunda parte del balance de potencias es calcular la potencia consumida por cada uno de los elementos decisivos, para lo cual nosotros vamos a calcular la potencia que existe en R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8, considerando tanto la variación de voltaje como la intensidad, para lo cual recordemos que también la potencia puede ser igual al cociente entre el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Esta es la fórmula que nosotros ocuparemos en base a lo que hemos calculado, en base al valor nominal de las resistencias y la variación del voltaje que nosotros hemos calculado previamente. Para lo cual, nosotros ya tenemos calculado la potencia consumida. Potencia 1 es igual a la variación del voltaje de la resistencia 1, que son 5 volts, entre su valor nominal, que son 10.000 ohms. Esto nos da 2.5 miliwatts. Para P2 exactamente igual, 2.5 miliwatts, 25 miliwatts. Para P3 son 46.296 miliwatts. Para P4 5 miliwatts, P5 20.07 microwatts. Para P6 200.704 microwatts, P7 1.184 watts y P8 2 microwatts. La suma de todo esto nos da 79.019 miliwatts. Para convertir el balance de potencia, la potencia suministrada menos la potencia consumida debe ser igual o aproximado a 0. Por lo tal, vamos a calcular su diferencia. La potencia suministrada, que son 79.02 miliwatts, le vamos a restar 79.019 miliwatts y nos da un resultado de 1 por 10 a la menos 3 miliwatts, que pues por términos de proximidad, recordemos que nosotros no hemos considerado todos los decimales que nos daba la calculadora, por eso son las pequeñas variaciones, se aproximan a 0. Por lo tanto, como el balance de potencias se aproxima a 0 o se entiende por 0, tenemos visto que el balance de potencias se cumple, por lo cual el circuito está debidamente calculado. Bien, recapitulando un poco lo que hemos elaborado, teníamos este circuito que es el que presentamos al principio de este video, que es la imagen digital, el cual teníamos que resolver y encontrar cada uno de los valores de las intensidades, el valor de la variación de voltaje en cada elemento resistivo y finalmente el balance de potencias. Para lo cual nosotros ocupamos una combinación serie paralelo, sumamos en serie todas las resistencias que se encontraban en serie, que son R5, R6, R7 y R8, y sumamos en paralelo todas las resistencias que se encontraban en paralelo, R1, R2, R3, R4 y de R5 a R8, que es
que en este caso fue 15.804 miliamperios. Con esto calculamos mediante un divisor de voltaje cada una de las intensidades que fluyen a través de R1, R2, R3 de cada resistencia. Para lo cual nosotros, recordemos, ocupamos nuestra intensidad nuestra fuente de intensidad, o mejor dicho, nuestra corriente que proporciona la fuente de voltaje, y la dividimos a una razón de tal manera que nosotros ocupamos esta combinación en paralelo. De tal manera que consideramos la resistencia de interés, que por ejemplo para aquí 1, nuestra resistencia de interés fue de 10K kilo ohms, y la suma de todas las resistencias que no son de interés, tanto arriba como abajo, es decir, tanto el numerador como el denominador, nos dio 500 miliamperios. Para el caso de I2, más de lo mismo, identificamos nuestra resistencia de interés, que en este caso, como yo le nombré I2 a esa corriente que fluye a través de estos dos nodos, nuestra resistencia de interés es 1 kilo ohm. Por lo tanto, ponemos 1 kilo ohm y sumamos en paralelo el resto de las resistencias que nosotros consideramos, a lo cual nos dio 5 miliamperios. Y así por cada una de esas, I3, I4 y I5, nos dio valores de 9.259, 1 y 44.806 microamperios y miliamperios respectivamente. Luego, a partir de calcular I5, determinamos cada una de las variaciones de voltaje que existe de R5 a R7. Recordemos que como es una regla de serie, va a existir una caída de voltaje en cada uno de estos puntos, para lo cual nosotros debemos disponer de estas operaciones. Calculando y considerando la intensidad junto con el valor nominal de la resistencia, obtenemos estos valores. La suma de todo eso nos debe dar 5 volts, ya que previamente habíamos determinado que la variación de voltaje de 5 a 8 es igual a la fuente, ya que acuérdense que esta resistencia equivalente de la resistencia 5 a 8, de sumar toda esa resistencia, se encuentra en un terreno paralelo con el resto de las resistencias que todavía no hemos calculado. Por lo tanto, así obtenemos la variación de voltaje. Estos resultados ahora los vamos a comprobar en práctica mediante el uso y la representación de un protocolo. Bien, entonces vamos a proceder a comprobar nuestros resultados que habíamos determinado en el pizarrón. Esos resultados yo los conglomeré en una tabla que después los enseñaré y los tengo acá. Aquí tenemos anotados cada uno de los resultados que tenemos, de tal manera que vamos a corroborar qué tan ciertos estamos para determinar cada una de las características del protocolo. Antes que nada necesitamos un multímetro, los electrodos tanto positivos como negativos, y nuestra fuente o módulo de alimentación del protoboard, que en este caso ocuparemos, como lo marca la imagen, de 5 volts. Nuestro cargador o adaptador de 12 volts para que podamos conectar directamente nuestra fuente de corriente. Bien. Antes que empezar a medir corrientes y voltajes, lo que vamos a hacer es determinar la resistencia equivalente, que habíamos dicho que era de 316.37 ohms, para lo cual nosotros vamos a conectar nuestros electrodos. El negativo, que es el de color negro, lo vamos a colocar donde dice COM, y el positivo, que es el de color rojo, lo vamos a indicar donde el multímetro nos indica o nos señala que es para medir resistencia, que en este caso es la entrada que tenemos acá. Encendemos nuestro multímetro y colocamos en la opción donde dice resistencias, para medir resistencia, el símbolo que dice ohms o capacitores. Bien, vamos a encender la luz y vamos a corroborar nuestra resistencia equivalente, para lo cual lo único que es necesario para calcular la resistencia equivalente es colocar los electrodos en los extremos opuestos de todas las resistencias, de tal manera que la lectura que nos muestre aquí el multímetro debe de ser aproximadamente igual a 316.37. Un punto muy importante que hay que aclarar antes de todos estos cálculos es que los valores de todas las resistencias tienen una tolerancia que puede ser de más o menos 5% o más o menos 10%, de tal manera que esa tolerancia va a provocar ciertas variaciones entre los cálculos que son ideales a los cálculos que nos marca el multímetro, la lectura que nos marca el multímetro, por esas pequeñas tolerancias. Es decir, el valor resistivo de estas resistencias puede variar más o menos 5% o más o menos 10%. En el caso de todas las resistencias que tenemos en la pantalla, como podemos observar, todas las resistencias que tenemos son de más o menos 5% de tolerancia. Bien, entonces vamos a calcular el valor de resistencia equivalente, para lo cual nosotros debemos de poner los electrodos justo en las puntas de alimentación del protoboard.
La barra que se encuentra de color rojo indica polo positivo y la barra que se encuentra de color azul quiere decir polo negativo, es decir, fuente de alimentación y tierra si nosotros tomamos el sentido convencional de la corriente eléctrica. De tal manera que nuestros electrodos, como estas resistencias que se encuentran acá, son alimentadas por la fuente positiva y a su vez aterrizadas a tierra, vamos a conectar las puntas de los electrodos en cada una de las tierras, en el positivo y en el negativo. Y nos tiene que dar una lectura aproximadamente igual a nuestro valor que hemos calculado. Como pueden observar, las resistencias son de 315.4, que es la resistencia equivalente que está leyendo el multímetro, mientras que nosotros la que hemos calculado es de 316.37 ohms, pequeñas variaciones que se deben a las tolerancias de cada una de las resistencias. Bien, entonces aquí tenemos nuestro módulo de alimentación. Como pueden observar, es de 5 voltios, también tiene para suministrar 3.3 voltios, pero en este caso por requisito del circuito vamos a suministrar los 5 voltios, de tal manera que necesitamos un adaptador que está conectado a una fuente de voltaje previamente. Aquí tengo la punta del cable y lo vamos a conectar a la entrada circular. Bien, de esta manera ya tenemos conectado el módulo de alimentación. Este es un pequeño interruptor que sirve para accionar el módulo y que todo el protoboard está alimentado con 5 volts. Para este caso nosotros vamos a colocar nuestra fuente de alimentación en las barras laterales del protoboard, de tal manera que esta corriente va a llegar directamente a cada una de estas hileras metálicas. Procedemos a conectarlo y vamos a accionar el interruptor. De esta manera, una vez que hemos accionado el interruptor, en el circuito está fluyendo toda esa corriente eléctrica que teóricamente nosotros hemos calculado con anterioridad. Para lo cual nosotros primero nos disponemos a calcular las variaciones de voltaje que existen en cada una de estas resistencias. Tengan cuidado al momento de tocar cada una de estas resistencias con los dedos, ya que con el tiempo, y si manejamos resistencias muy pequeñas, pueden exponerse a pequeñas quemaduras por la corriente que fluye a través de estas y por el calor disipado producto de la potencia de cada una de estas resistencias. Bien, ya está fluyendo la corriente, nos vamos a disponer a medir voltaje, por lo tanto cambiamos a nuestra lectura de voltaje y por ejemplo vamos a leer el voltaje que hay en cada una de estas circuitos en paralelo. Para leer la variación de voltaje en un elemento resistivo tenemos que poner los electrodos en paralelo con la resistencia, es decir, colocar las dos puntas de los electrodos en las terminales de la resistencia, de tal manera que, por ejemplo, cuando queramos medir el voltaje que hay en esta resistencia, que es equivalente a 10 kΩ, colocamos un electrodo en una entrada, colocamos el otro electrodo en la otra terminal en paralelo y como pueden ver nos lanza una lectura de 4.89 volts. Esa pequeña diferencia se debe, recordemos, a que el módulo de alimentación no suministra constantemente los 5 volts. Existen pequeñas variaciones y defectos entre sus microcomponentes que provocan que no suministren los 5 volts puramente. Por lo tanto, existen pequeñas variaciones. Entonces, como podemos ver, suministra 4.89 volts. Misma variación de voltaje que tenemos y que habíamos calculado, como pueden ver aquí, de 5 volts para todas las resistencias que se encuentran en paralelo. Vamos a medir ahora la resistencia de 1 kΩ. El voltaje de 1 kΩ igual, se colocan los electrodos en ambas terminales y procedemos a leer el multímetro que nos marca una lectura de 4.89 volts. Para la lectura de estas resistencias, recuerden que yo no había podido conseguir la resistencia de 540 ohms, para lo cual me dispuse a conectar en serie 3 resistencias que son equivalentes en la suma de todas ellas. Como en estas se encuentran en serie, existe una pequeña caída de voltaje, de tal manera que si nosotros colocamos los electrodos de punta a punta, nos tiene que dar el mismo voltaje que nos dio previamente, que son de 4.809, 810, ¿vale? Es el mismo voltaje que habíamos calculado para la primera resistencia en paralelo, como podemos observar en pantalla. Ahora, para calcular la resistencia, el voltaje de la resistencia de 5 kΩ, lo mismo. Como me dispuse a hacer un arreglo en serie de dos resistencias de 2 kΩ y una de 1 kΩ, vamos a proceder a colocar los electrodos de forma paralela y obtenemos el mismo resultado, 4.860, 859 volts, que es lo que le llega de la variación de voltaje a esta resistencia de 5 kΩ. Bien, y finalmente habíamos dicho que el voltaje en serie decae. Existen pequeñas variaciones en un arreglo en serie que provoca que el voltaje caiga cuando la corriente va avanzando a través de las resistencias.
Para medir entonces el voltaje de esta resistencia en serie, la vamos a medir en paralelo. Colocamos los electrodos en las puntas de las terminales de las resistencias y tenemos una resistencia de 0.444 voltios. Como queremos una lectura precisa, especificamos el multímetro en milivolts y nos tiene que dar una lectura más detallada, 442.2 milivolts, que como tenemos en los cálculos, variación del V5 es 448.06 milivolts. Se aproxima muy casi exacto al valor que nosotros obtuvimos. Recuerden que por la tolerancia y por la fuente que no suministra directamente los 5 volts, no nos da los valores exactos. Ahora bien, para determinar la de 100 kilo ohms, igual, lo disponemos en paralelo. Y como podemos ver, en este caso, nos marca el multímetro que ha excedido del rango de la lectura para milivolts, por lo tanto aumentamos de rango. Y nos da una lectura de 4.31 volts, que es lo que previamente habíamos calculado, 4.48 volts. Para la resistencia, para el voltaje, la variación de resistencia 7 de 590, son dos resistencias en serie. Yo había colocado para dar un valor casi igual. Por lo tal, como en estas dos resistencias existe una caída de voltaje, para que nos dé un valor exacto de la resistencia ideal de 590 ohms, basta con colocar en una punta del electrodo la primera resistencia y en la otra punta la otra terminal opuesta a la resistencia que queremos leer. Como en este caso nos da un rango muy bajo, vamos a precisar y vamos a bajar un poco más. Nos da un valor de 25.7 milivolts. Esto es muy importante. Si se dan cuenta, nos da un valor negativo. Quiere decir que los electrodos que yo puse están puestos al revés. Sin embargo, el valor de escala de esta lectura está correcto. Si se dan cuenta, nosotros podemos cambiar los electrodos. Voy a disponer a cambiar los electrodos y nos tiene que dar la misma lectura, pero con valor positivo. Quiere decir que yo ya he predispuesto previamente los electrodos de forma correcta. Si se pueden dar cuenta, aquí en nuestro protoboard, la corriente positiva entra por acá y sale por acá. Por lo tanto, nosotros podemos poner el electrodo positivo y el electrodo negativo en punta y nos va a dar un valor positivo. Si nosotros lo invertimos, nos va a dar la misma lectura aproximada, pero un valor negativo. Bien. Y finalmente, vamos a analizar la variación de voltaje en V7, que es esta que tenemos acá. Entonces, predisponemos de V8, entonces predisponemos a poner nuevamente los electrodos en paralelo con la resistencia y nos marca una lectura de 44.8 milivolts. De esta manera hemos medido el valor del voltaje en cada una de estas resistencias. Bien, y ahora vamos a calcular la intensidad de corriente que fluye en cada resistencia, para lo cual tenemos que cambiar la opción amperios, pero como es un voltaje muy pequeño, una corriente muy pequeña, la vamos a cambiar a una escala más pequeña. Cambiamos el electrodo positivo a la entrada para medir amperaje. En este caso vamos a ocupar la escala correspondiente, que son mili y microamperios. Bien, ya lo tenemos adaptado para empezar a medir. Para medir en serie, para medir la corriente, tenemos que medir los electrodos o disponer los electrodos en serie. De tal manera que nosotros tenemos que desconectar una resistencia y puentearla con los electrodos del multímetro. De esta manera vamos a tener el siguiente cálculo. Para calcular, por ejemplo, I1, que vamos a desconectar la resistencia, la vamos a colocar en otro electrodo que no tenga absolutamente nada que ver con el circuito, y con los electrodos vamos a puentear cada uno de las terminales, y como pueden ver nos da una intensidad de 0.47 miliamperios. Vamos a bajar la escala y nos da 470 microamperios, que es la lectura de la corriente que le llega a esta resistencia. Bien, procedemos a conectarla nuevamente. Hago esto con la mano, ya que estamos manejando una corriente insignificante. En circuitos más grandes, realmente lo que se tiene que hacer por seguridad es primero apagar el módulo de alimentación y posteriormente volver a medir la resistencia que es de nuestro interés. Bien, volvemos a conectar. Vamos a calcular ahora bien la corriente que fluye a través de esta resistencia. Lo disponemos de esta manera, puenteamos y leemos una lectura vamos a subir la escala y nos da una lectura de
menos 4.71 miliamperios. Lo mismo va a ocurrir en este caso cuando veamos cantidades negativas. Va a querer decir que nosotros vamos a colocar los electrodos al revés, porque estamos colocando los electrodos al revés. 4.71 miliamperios. Bien, ponemos otra vez nuestra resistencia y comenzamos a medir las demás. Para medir entonces la intensidad que fluye a través de esta resistencia, que la suma de ambas da un valor de 540 ohms, vamos a ocupar un cable que tiene una entrada macho y otra tipo hembra, de tal manera que nos permita puentear la corriente. Recordemos que la corriente en un multímetro se mide en serie, de tal manera que debemos interrumpir el circuito. Vamos a colocar nuestro cable macho en la entrada del polo positivo, que es la que suministra la energía, y descontinuar la resistencia que nosotros estamos queriendo. Esto lo vamos a hacer ya que, si se dan cuenta, nosotros no contamos con cables puente que unan estos dos conjuntos de resistencia, para lo cual nosotros lo hacemos un poco más práctico. De esta manera hemos desviado parte de la corriente a la punta de este cable y a su vez tenemos que descontinuar esta resistencia a un nodo o a una entrada que no tenga nada que ver con el circuito que previamente habíamos dicho. Entonces colocamos un electrodo en la parte metálica de este cable y colocamos otro electrodo en la punta de la terminal que está descontinuada. Nos da una lectura casi aproximada de 9 miliamperios. Entonces así se mide la electricidad en esta resistencia. Entonces volvemos a colocar esta resistencia en su lugar original y procedemos ahora a calcular este conjunto de resistencias, que la suma de todas estas nos daba 5 kiloohms. Entonces procedemos a descontinuar. Vamos a medir la intensidad en serie que hay de esta punta del cable a nuestra resistencia, a nuestra terminal de la resistencia, y nos da un valor de 0.99 miliamperios, casi aproximadamente igual a 1 miliamperio. Bien, entonces ya hemos calculado I1, I2, I3 y I4, lo único que nos falta es calcular I5. Como es un arreglo en serie de las resistencias que están predispuestas de esta manera, la corriente que va a fluir a través de estas va a ser igual. Quitamos el cable, desconectamos una resistencia, vamos a desconectar la punta de esta resistencia y la colocamos en otro nodo que no tenga absolutamente nada que ver con el protoboard, para que nos permita puentear la corriente mediante el multímetro. Bien, entonces colocamos una de las puntas a nuestro cable puente. Aquí entra, tenemos que tener mucho cuidado, aquí entra el polo positivo, por lo cual la energía la va a agarrar directamente de este cable, con lo cual ponemos un electrodo acá y el otro electrodo lo colocamos en la punta de la terminal de la resistencia que hemos descontinuado. Como no nos marca una lectura fija, lo que tenemos que hacer ahora será bajar el nivel. Vamos a bajar, lo bajamos a microamperios, colocamos nuestros electrodos y nos da un amperaje de 44.7, 44.6 microamperios, lo cual más adelante vamos a comparar con nuestros resultados teóricos que hemos tenido. Bien, volvemos a colocar nuestra resistencia en su lugar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a calcular nuestra fuente de voltaje. Para esto tengo dos cables, el blanco que previamente hemos calculado y el café. Tienen dos entradas tipo hembra y dos entradas tipo macho. Para calcular la corriente que suministra la fuente de voltaje, vamos a desconectar nuestra fuente de alimentación. Por seguridad la vamos a apagar y con nuestro cable de tipo entrada hembra vamos a colocar una de las entradas en el negativo, la colocamos con el negativo en la entrada de nuestro protoboard, y el otro cable lo vamos a conectar a nuestra segunda entrada, que es esta que está alimentando el protoboard, pero esta entrada ya no la vamos a colocar en esta punta que corresponde al polo positivo, sino vamos a puentearla con el multímetro, de tal manera que la lectura que nos muestre será la intensidad con la cual está alimentando nuestro circuito. Bien, entonces procedemos a medir, encendemos nuestro módulo, vamos a puentear entonces de este lado del cable, en la parte metálica, a alguna de los cables. Por ejemplo, vamos a puentear a este cable y, como pueden observar, tenemos una intensidad de corriente de 15.08, 15.03 miliamperios, cuando realmente en el ejercicio deberíamos de tener 15.8 miliamperios. Pequeñas variaciones que se dan por variaciones de voltaje, variaciones de intensidad, pero técnicamente estamos hablando casi de una misma
de un mismo amperaje. Recordemos que los cálculos matemáticos que hicimos es en un circuito ideal, es la representación real de un circuito montado en un protoboard. Por lo tanto, va a haber voltajes y intensidades que van a variar un poco. Bien, ya entonces hemos medido voltaje e intensidad. Por lo tanto, podemos desconectar nuestro módulo de alimentación y desconectar el cable que alimenta nuestro módulo de alimentación, que es de 12 volts. Por último, lo que nos queda es verificar la resistencia, o el valor de la resistencia que tiene cada uno de los elementos que se encuentran en nuestro protoboard. Como tal, se supone que la resistencia ideal que debe tener cada uno de los elementos es esta: 10 kilo ohms, 1 kilo ohm, 540 kilo ohms, 5 kilo ohms, 10 kilo ohms, 100 kilo ohms, 590 y 1 kilo ohm. Obviamente hemos desconectado el voltaje, la fuente de alimentación la hemos desconectado y vamos a medir la resistencia sin fuentes de alimentación. Entonces, para medir el valor de la resistencia en este elemento que tenemos en mano, vamos a desconectar una terminal y colocarla en otro que no tenga absolutamente nada que ver, y los electrodos se colocan de manera paralela a las terminales. Colocamos un electrodo, colocamos otro electrodo y tenemos una lectura de 9.93 kilo ohms que corresponde realmente a la de 10 kilo ohms. De esta manera vemos el efecto que tiene la tolerancia en las resistencias. ¿Qué pasa si medimos así? ¿Qué pasa si nosotros nos disponemos a medir en paralelo con la resistencia conectada en el protoboard? Como podemos observar, nos va a lanzar una lectura muy distinta. Si se dan cuenta, es la misma lectura de la resistencia equivalente que previamente habíamos tenido, con lo cual es necesario descontinuar o desconectar totalmente cada una de estas resistencias. Vamos a probar, por ejemplo, con esta. La descontinuamos, colocamos nuestros electrodos de manera paralela a cada una de las terminales y nos da una lectura de 1 kilo ohm, 1.005 kilo ohms, ¿vale? Volvemos a reconectar y vamos a medir ahora la resistencia de estas tres, que recuerden que la suma nos tiene que dar 540, por lo cual descontinuamos y colocamos de una punta, de un extremo de una punta, a la punta opuesta de la otra terminal, y de esta manera tenemos 534, 534.6, 534.5 ohms, que realmente corresponden a la resistencia de 540. La volvemos a reconectar. Lo mismo hacemos con la de 5 kilo ohms. Desconectamos, volvemos a conectar a un nodo a un punto que no tenga nada que ver con el protocolo, con el circuito. Colocamos los dos extremos de las terminales y tenemos una lectura de 4.96 kilo ohms, casi aproximadamente 5 kilo ohms. Volvemos a conectar nuestro circuito y vamos finalmente a calcular la resistencia de estas 4 que nos restan. Descontinuamos, colocamos los electrodos en las ambas terminales, nos muestra una lectura de 9.96 kilo ohms que corresponde a la de 10 kilo ohms. Volvemos a conectar y vamos ahora a medir a esta. Descontinuamos. Por practicidad no quito las resistencias, pero en realidad, miren, ya que aprovechando que se desprendió esta resistencia, podemos también quitar la resistencia, colocarlas en ambos nodos que sean independientes al circuito, medir en paralelo, y en este caso nuestro multímetro nos muestra una lectura de 99.5 kilo ohms, casi 100, que nos muestra en lo ideal. Volvemos a reconectar y vamos a medir estas últimas dos. Colocamos descontinuamos el circuito, colocamos nuestros electrodos en paralelo y nos muestra una lectura final de 0.99 kilo ohms, casi aproximadamente a 1 kilo ohm, ¿vale? Y finalmente queda por calcular estas dos resistencias que tenemos acá. Descontinuamos el extremo de una y colocamos, como estas dos resistencias forman parte de la de 590, vamos a colocar un extremo de los electrodos en una resistencia y el otro en el opuesto, de tal manera que el multímetro los pueda leer en serie. De esta manera nos muestra una resistencia de 587, aproximadamente 588 ohms, cuando lo ideal tiene que ser 590 ohms. Y esto es la práctica del protoboard. Bien, y hemos simulado el circuito que hicimos en el pizarrón con los mismos elementos. Tenemos una fuente que suministra 15.8 miliamperios de intensidad. Tenemos 15 microamperios que fluyen I1, I2 5 miliamperios, I3 9.26 miliamperios e I4 1 miliamperio. Tenemos que I5 tiene un valor de 44.8 microamperios y las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias, como podemos ver, es de 5 volts, que corresponde a los 5 que suministra la fuente,
Y aquí, por ejemplo, existe una caída continua, de tal manera que esta resistencia corresponde a 26.4 milivolts, a esta le corresponde 71.2 milivolts y a esta le corresponde 4.55 milivolts. 4.55 volts. De esta manera hemos comprobado nuestro circuito y las operaciones previamente realizadas con un pequeño simulador que estamos ocupando el VeriCircuit para poder cotejar nuestros resultados finales. Y vamos a comparar los valores que tenemos, valores nominales, valores reales y los valores simulados. Para las resistencias, este es el valor ideal que nosotros tomamos medidos en ohms y el valor real que medimos con multímetros nos da esta lectura. Como podemos apreciar, existen unas pequeñas diferencias debido a las tolerancias de cada una de estas resistencias, que pueden ser más o menos. Bien, para la corriente eléctrica tenemos los valores que nosotros calculamos, que lo he conglomerado en esta tabla, dos valores que hemos simulado en nuestra aplicación, que es el VeriCircuit, y la lectura del multímetro que hicimos al momento de montar nuestro protocolo. Para la medición de las caídas de voltaje, igual, los voltajes que nosotros calculamos matemáticamente, los voltajes que hemos simulado y que pudimos ver con la aplicación, y la lectura del multímetro que tuvimos en cada una de las resistencias. Y finalmente, la potencia. Esta potencia que ya la habíamos calculado con nuestra balanza de potencias, que se puede ver de este lado del pizarrón, y la valor real. Esta potencia, para términos de agilizar este video, técnicamente lo que hice fue agarrar la lectura del multímetro, ocupé el producto de potencia igual a intensidad o voltaje y multipliqué cada una de las intensidades por las caídas de voltaje según la lectura del multímetro, para que de esta manera nos dé el valor real que debe de tener la potencia o la potencia que está disipando cada una de estas resistencias a lo largo de este circuito. Bien, les agradezco su atención, muchísimas gracias por ver el video y pues, no siendo más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.